descuido del gobierno, pero también parte de influencia que eran las de la época. Cuando esto empezó había mucha influencia como de Cuba y del comunismo, y pensaron que podían, haciendo la guerrilla, hacer una reforma rapidísimo, y eso se convirtió ya no en cosa política, eso generó más, se metieron con el narcotráfico y todo, ya se les volvió por un negocio. Y con plata la guerrilla convencía al campesino, el campesino ignorante, pensaban que iban a mejorar y se engancharon muchos, y eso ya se volvió una cosa de pillaje y de maldad, sí. Por irresponsabilidad de la misma gente, del gobierno también, por ¿pero usted cree que irresponsabilidad es porque el gobierno cuida a la gente o a qué se refiere? Por mucho, sí, por no cuidar a la gente, por no, ¿cómo le digo yo? Por no ser un buen gobierno, no ser un buen gobierno, sí. Las causas son la ausencia de Estado en muchos de los territorios del país, la desigualdad, la falta de educación, el hecho de que no hay una institucionalidad fuerte, que el Estado no ha estado presente en todos los territorios y pues que eso ha generado que haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Las causas del conflicto armado colombiano son, por un lado, la distribución inequitativa de tierras, donde pocas manos concentran una mayoría de las tierras productivas. Por otro lado, se suma la falta de presencia del Estado y la falta de oportunidades. Todo esto se sumó a que a mediados de siglo, del siglo pasado, con que se inscribe en el contexto de la Guerra Fría, donde los movimientos izquierdistas a lo largo de Latinoamérica se fueron fueron, no sé, apareciendo y consolidándose, y tuvieron mayor repercusión después del triunfo de la Revolución Cubana. Consecuencias han sido muchas, sobre todo a nivel del campo y en ciertas regiones del país. Mucha muerte, mucho abandono de las tierras porque las invadieron no para agricultura sino para drogas. Y la gente cambió totalmente, el campesino que era plantando empezó a cambiar horrible desde la guerra. Secuestros, mucho eh, que han extorsionado a la gente, han matado también mucha gente, y es mucho robo, entonces todo eso eso es malo para la situación para la gente, sí, eso es malo para la cuestión de la humanidad. Por eso la humanidad se pone a hacer todo eso, pues, de ver que el gobierno no hace nada para solucionar la que ¿Ya? Entonces las consecuencias son la injusticia social, la corrupción, la violencia, la desigualdad y pues la guerra finalmente. La gente que empieza a luchar por cambiar las condiciones y las reglas del juego, aunque eso haya sido lo que sucedió hace muchos años y eso se haya pervertido en una cosa distinta, que ya no tiene una consigna social, sino más un tema de tráfico de drogas y de microtráfico y de pandillas y otro tema más de delincuencia. Las consecuencias han sido, en primer lugar, una oleada de violencia que ha
azotado al país durante varias décadas, que ha dejado miles de asesinados, de desaparecidos y sobre todo millones de desplazados. Por otro lado, esta guerra pues, entre el Estado y los grupos armados al margen de la ley provoca también, pues, ¿cómo se genera costos para el Estado pues altos costos que podrían ser en otro, en otro caso podrían ser invertidos en salud o en educación. Además de esto, pues ha creado, pues ha hecho mucho daño en la sociedad. Creo que ha polarizado la sociedad, además de crear pues varios pues de hacer daño pues para la colectividad. Pues actualmente lo que están hablando, ellos aspiran es a curules en Cámara, en Senado, a ser políticos, pero no sabe uno qué tan de bueno así lo hagan, si será para entregar desde ahí más o que verdad hagan algo por el pueblo. Yo no confío mucho, es muy necesario hacer la paz porque hay mucho frente, ellos mismos están muy divididos, ya no dependen de dos o tres grupos como eran antes por regiones, sino ya se ha subdividido mucho y los jefes pues prácticamente no tienen la influencia de antes y eso se ha dispersado mucho. Ya se ha vuelto más negocio que creencias en realidad por el campesino y por mejorar el país, eso no. Eso ya se volvieron con la coca y con todo, y la droga, y la cultivan y la exportan, y ya se volvió todo un negociado en ello. Okay. Yo no creo de a mucho, nunca creí ni en las trujistas que podían ser en las nuevas ideas, pero creo también que es muy difícil erradicarlas. Se logrará si tienen inversión los de ahora, pero no sabe uno hasta dónde los grupos que quedan por fuera. Muy difícil, se les da influencia a nivel político, eligiéndolos en Cámara y todo. Habrá algunos de buena fe, pero la mayoría no creo yo. No sé. ¿Y crees que pueda solucionarse haciéndoles la guerra? Pues de una vía militar. Muy difícil, muy difícil. Yo creo que se arregla más a las buenas, y ellos tienen buenas intenciones, es más fácil dándoles ciertas ventajas. Pero por vía militar es muy difícil porque ellos tienen ciertas zonas en que es muy difícil echar el ejército. Okay. Muy difícil por vía militar, porque si no ya lo hubieran logrado en tantos años. Sí. Y además están bastante dispersos y con el apoyo de Venezuela y la manera de pasarse allá, no sé, ojalá se pueda erradicar y ojalá lleguen a un arreglo que convenga para el país. Listo. Es difícil. Tratado que llegaran en un solo lado, porque pueden darnos que escojan y se han preparado, pudieran también ser elegidos, ¿no? Ojalá. Pero difícil. Pues sería como negociar la paz. También sería tener como bueno, la final es como negociarla y eso está también en la gente, que ellos tomen el criterio propio de cada uno de ellos y saber que la paz solamente se consigue en el Señor. O sea, negociar la paz, ¿qué evitaría? O sea, porque es mejor negociar
casos para militares que antes deberían de salir, así están metiéndole más al secuestro, a robos. Las soluciones tienen que ver con la negociación de paz mucho, pero la dificultad ahora es lograr una negociación de paz sin impunidad, y ese es el tema más complejo, cómo se hace la paz, porque también es no solo hacer la paz, sino cómo y con qué consecuencias. La solución, bueno, la solución del conflicto creo que es un tema muy amplio y muy delicado, pero creo que por un lado, pues para comenzar, creo que pues había que aceptar que en el país hay un conflicto armado y que hay víctimas de ese conflicto armado. Por otro lado, creo que es muy importante lo que se ha venido haciendo em, de que tanto víctimas como victimarios hablen y cuenten sobre los hechos que han sucedido a lo largo del conflicto. Me parece que es muy importante que se busque pues que haya una verdad y que se sepa qué fue lo que ocurrió. Además, pues con esto se busca pues que de algún modo se pueda acercarse a un proceso de reconciliación y de reparación. Creo que continuar con pues como que continuar creyendo que la solución al conflicto sea la guerra, no, pues yo no estoy de acuerdo porque no creo que, o sea, creo que eso hace mucho, o sea, creo que eso hace más daño en la sociedad y crea más trastornos. Y que aunque todo lado sea difícil, pues creo que se puede, pues no sé. Creo también que el Estado necesita ganar más legitimidad y además de hacer mayor presencia, sobre todo ofrecer mayores oportunidades para que pues la participación en el conflicto no sea visto como una solución pues a la salida de la pobreza. Pero creo que sobre todo se tiene que hacer un gran trabajo y estoy de acuerdo, pues con la memoria, para que pues la gente tenga claro qué es lo que ha ocurrido durante todos estos años en el país y que pues que se tenga en cuenta para